En la continuidad periodística decíamos que te damos la bienvenida. Alejandro Granite, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, impactado. Carlos, yo en principio agradecerte. Déjame simplemente antes de entrar al tema político, si no te parece mal, por favor. Herminia, lo mismo. Es tan cruel ver que un padre tenga que peregrinar para conseguir que se haga justicia, que quizás todos los otros temas parecen nimios, ¿no? Y cuando venía para acá estábamos repasando el tema del aumento de los crímenes en la ciudad de Rosario, 245 crímenes el año pasado, en 2014 somos la ciudad más violenta de la Argentina. Yo tengo aquí el informe de la Cátedra de Criminología de la UNR, que estuvo firmado por Eugenia Cosi, Marcelo Marasca y Marcia López, que son los coordinadores de cátedra, y que dan ese detalle que desgraciadamente no es una campaña de Buenos Aires, no es una manipulación por una campaña electoral, sino es una denuncia de lo que nosotros veníamos viendo yo antes cuando era periodista y ustedes lo que lo hacían, principalmente vos, Carlos, con este caso que lo seguiste desde el principio. Y decía, son 2 veces que fue víctima Alberto. Primero cuando desaparecieron a su hija y después cuando trataron de loco y cuando lo maltratan en la justicia. Lo de Barraguirre es un excelente hombre de justicia, el procurador de la Corte, pero fíjate vos de lo que estamos hablando, ¿no? Del pacto de silencio, de la policía y de la utilización que muchas veces se hace políticamente de esto. Yo simplemente como allegado, aparte de las víctimas, yo he estado varias veces con Alberto también, a solas, y digo, ¿cuánto nos falta para crecer como comunidad? Simplemente para eso, para atender a la... Vos sabés que los victimarios tienen atención judicial, legal, pero las víctimas no tienen ningún plan que muchas veces cobertura, abogado. Pero que le den cobertura desde lo psicológico también. Sí. Cuando él decía, me trataban de loco, era verdad. claro. Y bueno, está bien, andá a saber qué fue lo que pasó y demás, ¿no? Lo que sucede, además, dale un minutito solo sobre esto, si les parece, es que todos, los medios, bueno, uno vuelve después del momento, uno como que vuelve a la normalidad de su vida y es solo otear lo que es una familia. Claro. En la que nunca más nada va a volver. Pero cuando mirás los ojos y te enterás un poco más, te rompe el corazón. Y leí lo que decía Enrique Bertini, me decía, yo no quiero tener nada que ver con el tema de la política ni nada, está claro, porque lo único que quieren es justicia. El 23% solamente tienen condena definitiva de los 240, de los crímenes que se producen. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque dejan de ser noticias para nosotros. La noticia es cuando es algo excepcional, cuando es algo que llama la atención, cuando es algo fuera de lo normal. Cuando matan a alguien todos los días... Dejó de ser casi noticia, casi es normal. ¿Sabes cuándo me di cuenta que estábamos mal? La política quiere taparlo, como quiere tapar la cruz que quiere poner Bertini enfrente del municipio, pero no para señalar la política del municipio, sino para decir, señores, que esto nunca más ocurra. Y que esté impune. María Herminia, Carlos, sí, impune. ¿Sabes cuándo me di cuenta que tenemos un problema? Cuando trato de recordar los nombres de los protagonistas de los que sufrieron esto. Entonces sí recuerdo el caso del hijo del repartidor de huevos, ¿te acordás también que lo mataron? Sí. Bertini porque lo conocía particularmente, del verdulero y estuve en el barrio Agote, de Perazzi. Entonces, y después cuando te tratás de ponerle los nombres, se te van. Entonces deja de ser noticia. Bueno, es un drama, perdón. Nosotros cuando empezamos a traer las Madres del Dolor por primera vez, cuando hacían esas marchas en Fisherton, allá en la zona aquella, que no tienen ni cobertura periodística, porque, a ver, también hay una política que no quiere que se muestre. Sí, a ver, tenemos el informe de FOPEA, que los propios periodistas de la capital dicen, nos obligaron a sacar lo que era la naturalidad policial en las primeras páginas, llevarla a la 40, porque no podía ser agenda de los medios periodísticos alternativos, como la radio y televisión, que tomaban el diario para poder hacer sus programas matinales. Es decir, lograron eso con la política, cambiar, digamos, hasta el sentido de cuál es la agenda del día. Es decir, me parece una barbaridad, porque estas muertes, que yo creo que la verdad que uno lo escucha a Alberto y como si vos, estoy sensibilizado, se me pone la piel de gallina, ver un padre que tenga que seguir luchando durante tantos años cuando
esta causa, si se hubiese comenzado trabajando seriamente, hoy ya tendríamos definido qué era. Y vos dijiste algo muy cierto. Cuando hay un coraje de un funcionario público, en este caso de un fiscal, o de varios fiscales, las causas las impulsan los hombres y las políticas también. Las políticas en general. Es que lo que pasa es que si no tenés un diagnóstico, si el que va a enfrentar la responsabilidad de gobernar 1 millón de habitantes no tienen claro qué es lo que va a hacer, por más que tengan las mejores personas al lado y demás, y que además se tiene que animar no solamente a romper códigos de silencio de una fuerza policial, denunciar al narcotráfico, decir dónde están los 93 búnkers de ventas de droga de la ciudad de Rosario, pedirle al gobierno provincial y al nacional o exigirle a ambos, a la justicia. La verdad que creo que lo que está en juego no son las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Bueno, me quedan pocos minutos, la verdad que yo seguiría charlando del tema porque aparte pero te trajimos por algo porque realmente, no sé, vos que estás recorriendo la calle tendrás mejor la sensación, pero algunos números que uno empieza a manejar, es increíble que ha tenido un sensible crecimiento, es decir, en esto que ahora que se achicaron la cantidad de candidaturas, que hay que empezar a definir postura. Eso dicen. No, es decir, te has convertido en una alternativa seriamente en la ciudad de Rosario. Nos hemos preparado seriamente. Nos hemos preparado, yo digo, desde los 20 años que me he formado intelectualmente, poniendo opinión, trabajando en la credibilidad, en una función tan noble como es el periodismo. Y creo que sí, nos va muy bien. Vengo hoy, estuve precisamente en el barrio Agote, ¿no? Donde mataron a este chico, y le preguntaba, porque se victimiza 2 veces, le digo, che, pero también habían dicho era un pibe fantástico. ¿Te acordás que habían dicho qué será? ¿Por qué la amenaza de los narcos que aparecieron? La verdad que hemos naturalizado cosas increíbles. ¿Qué es lo que puede ocurrir desde el punto de vista electoral, Carlos? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, que se va a dar una sorpresa. La verdad que muchos esperaban quizás que nosotros, como éramos nuevos, que había fuerzas muy consolidadas, con muchos presupuestos, con muchos aparatos nacionales y demás, y que íbamos a quedar ahí un poco a la deriva. Yo creo que nos seguimos mostrando como muy vigorosos, podemos ser una sorpresa. El hecho de crecer, a pesar de no haber tenido una interna, nos da ese convencimiento, pero por de pronto muy satisfecho porque pudimos ser una alternativa a la clase dirigente habitual. Se nos está haciendo el programa, lamentablemente, tuvieras un compromiso. Vamos Dale. a tener otra oportunidad para hablar directamente de las propuestas, que es lo que nos interesaba hablar hoy, pero creo Te pido que... disculpas. No, al contrario. Pero aparte creo que el clima tampoco daba. Bueno, Ale, gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme, gracias María Herminia.